Para todos ustedes una tremenda palabra de bendición con la confianza que en estos 73 días de cuarentena Dios ha sido fiel con nosotros. Diga conmigo, Dios ha sido fiel con nosotros. Hoy 31 de mayo, cuando estamos cerrando este mes y el tema de ministerio, estamos aquí para honrar el nombre del Señor y recibir un lindo consejo de la palabra del Señor. Permítame extender un saludo especial a quienes nos están sintonizando desde diferentes lugares del mundo: España, Argentina, Italia, Filipinas y de diferentes lugares también de Colombia. Bendigo a los pastores de las iglesias hijas, bendigo el liderazgo, creyendo que la labor que estamos realizando, Dios la está tomando como una ofrenda y de seguro que vamos a ver fruto y fruto en abundancia. ¿Qué tal si oramos para recibir el mensaje de la palabra del Señor en esta preciosa mañana? Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Al terminar hoy el mes de mayo, podemos decir, Dios ha sido fiel. Nos has guardado, nos has sustentado, y estamos seguros que cada familia tiene tremendos testimonios de tu amor, de tu cuidado y de tu bondad. Y ahora, Señor, unidos en esta sala, en la habitación, ahí donde está esta familia, pero también donde está un hermano nuestro solo, sola, disponemos nuestro corazón para recibir el consejo perfecto de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba pensando en los vehículos. Se dice que a nosotros los hombres nos fascinan los vehículos. Y algunas personas dicen que cuando uno tiene un auto y logra comprar una camioneta todoterreno, ya no se quiere devolver al vehículo, el auto. Porque la camioneta todoterreno, como su nombre lo dice, es fuerte, es alta, es muy sofisticada. Y las mismas tienen su origen a finales del siglo XX, y curiosamente estos vehículos, cuando se comenzaron a construir, se hizo para la guerra, para poder enfrentar a los enemigos, ir por trochas, campos, etc. Pero una vez pasaron estas guerras, se adecuaron para la vida civil, y hoy en día pues vemos flamantes camionetas. Bueno, que Dios lo bendiga a usted con una linda camioneta también, una todoterreno, porque está preparada para toda clase de terreno y de trabajo. Teniendo esta analogía, quisiera que hoy habláramos de una iglesia todoterreno. Sí, diga conmigo, iglesia todoterreno. Y para ello vamos a mirar una linda palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, los versículos del 32 al 37. Leamos la palabra del Señor. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta palabra nos está hablando de un momento interesante cuando la iglesia experimenta la primera persecución. Y los apóstoles son llevados y puestos en la cárcel. Allí son azotados, amenazados para no hablar en el nombre de Cristo Jesús. Pero una vez salen de la cárcel, se reúnen con los hermanos, oran, y se da esta experiencia de una iglesia todoterreno. Y lo tomé, el texto, intencionalmente, porque estaban enfrentando la primera crisis de la iglesia. Y nosotros, de alguna manera, estamos enfrentando una crisis.
Y hay una frase que Dios me ha dado que la quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes. La iglesia del Señor Jesucristo debe estar preparada para cumplir su misión indistintamente las circunstancias que la rodeen. Porque es una iglesia ¿qué? Una iglesia todoterreno. Y vamos entonces, según el texto, a mirar cómo la iglesia de Cristo, la que Él compró en la cruz del Calvario, debe estar preparada para enfrentar cualquier terreno que se presente en la vida. Y vamos a mirar a la luz de este texto cómo la iglesia todoterreno es una iglesia que tiene vida. Diga conmigo, vida. Aquí vemos vida en este texto. Así que lo primero que vemos es la verdad. Y esta verdad la vemos en el capítulo 4, los versículos 2, 12 y 20. Para saber que los apóstoles estaban atrapados, impregnados de la verdad del evangelio. ¿Sabe por qué los persiguieron? No fue por casas, no fue por su nombre, fue por la verdad. En el versículo 2 precisamente nos dice que la verdad tiene enemigos. Y algo interesante es que los sacerdotes, los escribas, estaban llenos de liturgia, estaban llenos de ropas, de conocimiento de la ley, pero dolorosamente no tenían la verdad. Los apóstoles la tenían. Y eso causó en ellos una indignación, saber que los apóstoles caminaban en una verdad poderosa, real. Pero la verdad siempre tiene enemigos. Así que la ira de los sacerdotes no era contra los apóstoles, sino contra la verdad que los apóstoles estaban predicando. Es decir, que la verdad es amada o es odiada. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestra fe se pierde entre las relatividades de la vida, no es la verdad. ¿Sabía usted que la verdad o tiene quien la ame o tiene quien la odie? Y esto se dio precisamente en los apóstoles. Esta verdad es una verdad inamovible, porque dice la palabra en el versículo 12, usted lo puede ver, cómo estos hombres cuando fueron confrontados lo dijeron de una manera extraordinaria. Y ellos con claridad decían, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La iglesia todoterreno tiene la verdad inamovible. Nótese que no dije una verdad, dije la verdad inamovible. Ellos estaban seguros, como usted y como yo, que en ningún otro hay salvación. Así que no hemos puesto nuestra fe en cualquier cosa, sino que la hemos puesto en el Cristo vivo que resucitó para darnos vida eterna. Y esta verdad es una verdad que se ve y que se oye. Me fascina cuando vemos el versículo 20. Mírelo conmigo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Los apóstoles dijeron lo siguiente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Sabía usted que para los griegos la verdad era un asunto filosófico? Para los romanos era un asunto religioso. Y para los judíos era un asunto tan solo de letra. Pero para los apóstoles la verdad era un asunto real que ellos podían ver y podían oír. En el nombre de Jesús, así es nuestra fe. Si de algo estoy seguro, es que en estos tiempos usted y yo hemos visto y hemos oído la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Así que la iglesia todoterreno es una iglesia que tiene vida, por eso tiene y predica la verdad. Número 2, es una iglesia que camina en integridad. El texto nos deja ver que cuando los sacerdotes se levantan para juzgarlos a ellos, encontraron
vidas intachables. Qué bonito una vida intachable. Qué hermoso cuando a alguien se le quiere juzgar de alguna manera, pero no se encuentra un hecho negativo contra esa persona. Eso se llama integridad, la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos creer, lo que hablamos y lo que vivimos. Y esto se reflejaba en estos hombres porque la llenura del Espíritu Santo produjo en ellos un nuevo carácter. Ya no eran los hombres temerosos, ya no eran aquellos vulnerables, inconstantes. La experiencia del aposento alto había levantado hombres íntegros y se evidenciaba por sus vidas intachables, pero también eran vidas coherentes, porque la verdad no era solo una palabra en sus labios, era un estilo de vida que estaba en cada uno de ellos, se reflejaba. Diferente a lo que pasaba con los religiosos de la época. Tenían las vestiduras, tenían el discurso, tenían el conocimiento, pero no tenían la vida. No tenían realmente el testimonio de ser personas transformadas. Yo creo que su vida y su casa son vidas transformadas, hogares transformados, que se parecen a Jesús en el nombre de Jesús. Y tal vez usted dice, pastor, pero no sabe lo que estamos viviendo en estos días. Tal vez hemos enfrentado algunas dificultades. No dudo y no me aparto que hayamos podido tener discusiones en casa, problemas en casa, dificultades, angustias. Pero usted y yo tenemos el recurso de ir a la presencia de Dios para decirle, Señor, ayúdame, porque quiero vivir en integridad. Y eso fue lo que escribió precisamente el salmista en el capítulo 51 de los Salmos, en el versículo 6, donde dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Así que una iglesia todoterreno es una iglesia, dije número 1, que tiene la verdad. Número 2, que evidencia integridad. Número 3, es una iglesia que practica la devoción. Y en esta devoción lo vemos en los versículos 24 al 31. Usted tiene su Biblia y puede leer lo que dice el texto. Se da cuenta, se lo voy a parafrasear, dice que cuando a ellos lo soltaron, volvieron a los suyos. Y dice que todos glorificaban el nombre del Señor. ¿No le llama a usted la atención lo que dice el texto? No se quejaron. No estaban diciendo, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros si nosotros te amamos? Si nosotros te servimos. Señor, ¿por qué me vino esta prueba? No dijeron nada de eso. Lo dijimos en una enseñanza anterior. Ellos comprendieron que la verdadera vida cristiana tiene momentos de celebración y tiene momentos de prueba. Y tanto en los momentos de celebración como en los momentos de prueba podemos glorificar el nombre del Señor. Tuvieron devoción. Y en esa devoción glorificaron al Señor. Y después levantaron una oración y dijeron, y ahora Señor, mira sus amenazas. Y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, milagros, prodigios y sanidades mediante el poderoso nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y por la presencia de ese Espíritu Santo real, proclamo que ahora mismo su casa también es llena de la presencia de Dios. Su casa también tiembla. En su casa también se operan milagros, señales, prodigios y sanidades, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque usted es la iglesia del Señor. La iglesia no es el templo, no es el edificio. La iglesia somos las personas. Así que allí también su casa tiembla por la gloria del Señor. Había devoción. Y esta devoción estaba motivada por una convicción interna. Los acababan de azotar. No era una devoción manipuladora. No estaba motivada por un templo estético. Ni tampoco estaba impuesta por otros. Brotaba de corazones que ardían
por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si de algo estoy seguro, es que Dios ha trabajado con nosotros en este tiempo para enfocarnos en la verdadera motivación de nuestra devoción. Y estoy seguro que usted y yo hemos encontrado que el verdadero motivo del gozo de nuestro corazón no son las personas, no son las cosas ni las actividades, sino la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sí, esa presencia del Espíritu de Dios que está ahí en esta misma hora celebrando juntos este culto. Esa presencia que está cuando se reúne la familia para levantar el altar familiar. Esa presencia de Dios que le acompaña a usted cuando se une a la oración los martes, los jueves, en Porque Dios es Fiel de 5:30 a 7 de la mañana. Cuando usted hace su devocional. Esa presencia de Dios que le acompaña a usted que mientras cocina, mientras trabaja, mientras hace el oficio, está adorando el nombre del Señor. Entonces brota de un corazón interno, una convicción interna, pero es una devoción acompañada de un poder real. Escúcheme, la vida devocional no es una terapia para distraernos de los problemas. No es un asunto para trabajarnos tan solamente la psicología. Es real. Cuando adoramos a Dios, cuando tenemos una devoción profunda, indiscutiblemente suceden cosas sobrenaturales en el reino de los cielos. El corazón del Creador de todo el universo es tocado. Y cuando Papá Dios es tocado, Él se derrite frente a un hijo suyo, frente a una familia que sabe amarle y adorarle de todo corazón. Y el Señor dice, no tengo otra cosa que hacer sino bendecir a mis hijos, desatar de mi gloria, responder a sus peticiones, recibir su ruego y abrir la ventana de mis cielos para bendecir a aquellos que me aman y me sirven de todo corazón. Usted que es papá, usted que es mamá, saben que cuando un hijo se porta bien y es diligente, ni siquiera tiene que pedirnos. Lo hemos hecho, yo soy papá. Y qué bueno es cuando uno ve a esos muchachos portarse bien. ¿Sabe qué hace uno? Los muchachos no tienen que pedirle a uno nada. Uno se vierte en bendición para los hijos. Y si eso lo hacemos nosotros, que somos imperfectos, cuánto más el Espíritu de Dios, nuestro Padre Celestial, hará con nosotros si Él es el Padre perfecto. Así que hay una devoción extraordinaria. Pero esta iglesia que es todoterreno, dije número 1, tiene la verdad. Número 2, camina en integridad. Número 3, evidencia devoción. Y número 4, experimenta y vive el compañerismo o el acompañamiento. El acompañamiento. Se da cuenta que la palabra nos está diciendo que después que hubo esta experiencia, se dio un hecho único y extraordinario. Nadie les tuvo que decir a ellos que lo hicieran así. Pero el texto registra una verdad que si hoy dijéramos que lo debemos hacer, seguro que no lo haríamos. Y los enemigos de la fe dirían, claro, están manipulando las cosas para sacarle plata a la gente. Pero de un corazón agradecido participaban del acompañamiento. Y dice la palabra que vendían sus propiedades y las ponían el precio a los pies de los apóstoles para que todas las necesidades fueran suplidas. Y este acompañamiento nos dice que una iglesia todoterreno practica la bondad y la misericordia con hechos reales. Cuando uno mira la política, cuando uno mira la religiosidad, nos damos cuenta que ello va a mantener la injusticia social, pero el verdadero evangelio, la iglesia todoterreno,
es una iglesia que practica la igualdad. El identificarnos con la necesidad del otro. Y esto lo hicieron precisamente los creyentes de aquella época. Estaban mirando qué necesidad había y con hechos reales estaban bendiciendo a las personas que tenían una necesidad. Lo hacían con sinceridad. Aquí hay un ejemplo. Para ver cómo lo hacían, se saca el ejemplo de un hombre que es llamado José. Y dice que José, que era un hombre que su nombre significaba hijo de consolación natural de Chipre, como tenía una propiedad, la vendió y la puso a los pies de los apóstoles también. Qué bonito la actitud que este hombre tuvo. Y lo hizo a diferencia de Ananías. Se dan cuenta que cuando comienza el capítulo 5, Ananías también quería ser alabado por darlo todo, pero quería cuidarse guardando algo. Y este hombre dice que vendió la propiedad, pero retuvo algo con Safira. Y cuando leemos el capítulo 5, sabemos que esto produjo aún en ellos la muerte, porque no engañaban a los hombres, sino que estaban engañando precisamente al Espíritu de Dios, y se perdió la oportunidad de vivir lo que significaba su nombre. ¿Sabe qué significa Ananías? Significa Dios tiene gracia. Pero aquí, en el capítulo 4, había sinceridad en lo que hacían. Y lo vieron como un principio inherente de la vida cristiana. ¿Sabe? Participar de la necesidad de otros no es una opción. Eso forma parte de la vida cristiana. Y debemos identificarnos. Jesús lo hizo. ¿Se da cuenta que los que tenían ardor en su corazón eran los fariseos? ¿Eran los sacerdotes? Y usted y yo recordamos que ellos precisamente eran los que se ufanaban de su espiritualidad en el templo, pero discriminaban a las personas que estaban en desventaja. Jesús la sacó del estadio, rompió paradigmas y no estuvo limitado al templo, sino que Jesús de una manera gloriosa salió del templo y fue donde estaba la prostituta. Tocó al leproso, levantó al paralítico, hizo un trabajo extraordinario para dejarnos ver que el acompañamiento es un principio inherente de la vida cristiana. Qué interesante cómo encontramos en este texto lo que es una iglesia todoterreno. Es una iglesia vida, verdad, integridad, devoción y acompañamiento. Por eso nosotros vivimos los grupos vida, para que esto mismo lo podamos experimentar nosotros como iglesia. Lo experimentamos en nuestras casas, pero lo experimentamos también como iglesia. Y esto nos dice que Dios nos está llamando a entender el verdadero principio y valor de lo que es la iglesia. No es el templo. Un día vamos a volver a los templos y se hace necesario congregarnos. Pero quiero recordarle que la iglesia todoterreno fue una iglesia que pudo experimentar esta vida aún en medio de las circunstancias adversas. Ustedes recordarán que para el año 70 con Nerón se destruyó el templo y pasaron muchos años, pasaron siglos sin que la iglesia tuviera precisamente un templo. Es hasta el año 360 con Constantino, en la época de la iglesia imperial, que se construye la primera capilla en lo que hoy es Turquía. Se le llamó la Catedral de la Sabiduría o de Santa Sofía. Y ahí es donde empiezan otra vez a haber templos. Pero la iglesia creció porque tenía vida, verdad, integridad, devoción y acompañamiento. Eso es lo que Dios nos ha llamado a vivir. Por eso es importante que nosotros estemos en una red de pastoreo, estemos en un grupo vida, estemos viviendo estos principios que el Señor nos ha dado. Y estoy seguro que su vida y su familia creceremos a la manera de Dios. Así que esta iglesia también cumple un ministerio al ser iglesia vida.
Con esta palabra yo bendigo a todo el ministerio Solos Abiertos. Con esta palabra bendigo su vida, su familia, y sé con respeto que hay personas y aún ministros que no son del ministerio Solos Abiertos, que están viendo esta enseñanza. A usted también le bendigo de todo corazón, para que sea la iglesia todoterreno que Cristo compró en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué nos dice esto? Que venga lo que venga, la iglesia todoterreno está preparada para enfrentarlo y superarlo en el nombre de Jesús. Y la iglesia es usted y la iglesia es su casa, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias por la iglesia, creyendo que somos una iglesia todoterreno en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos infinitamente gracias por esta palabra que hemos recibido. Por favor, ore conmigo. Le suplico que no se distraiga. Ahí donde usted está sentado en su sala, ore conmigo. Le suplico que cierre sus ojos por un momento y digámosle: Señor, gracias por la iglesia todoterreno que somos. Esa iglesia que tú compraste a precio con tu sangre preciosa. Gracias porque esta iglesia tiene vida, es decir, tenemos la verdad que es Cristo Jesús. Y proclamo en el nombre de Cristo que cada vida y cada familia están sujetos a la verdad de Dios. Oro, Señor, por la integridad. Bendigo cada corazón, Señor, que está ahí. El que está luchando con una tentación, el que ha quebrantado un principio, el que siente que no puede vencer, Señor, esa lucha. Le bendigo con un corazón lleno de integridad. Pero también, Señor, somos una iglesia de devoción profunda. Y bendigo el devocional personal, familiar. Gracias, Padre, por los tiempos de oración que tenemos juntos, porque tú estás recibiendo la ofrenda de tu pueblo. Y gracias también por el acompañamiento, por el amor los unos para con los otros. Y en el nombre de Jesús quiero orar por aquellas personas que están recibiendo esta enseñanza y tal vez no habían abierto su corazón a Cristo Jesús. Si usted dice: yo necesito a Jesús en mi vida, por favor repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesucristo, te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Te pido que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración a pie de página, está en las redes sociales y hay un número de WhatsApp, por favor comuníquese con nosotros que queremos acompañarle en su vida cristiana. Señor, gracias por cada casa. Entrego las luchas que estamos viviendo en estos días. Entrego las peticiones de corazón. Pido bálsamo de armonía. Pido presencia de Dios que trae esperanza, confianza, aliento y fortaleza a cada uno de tus hijos. Donde hay una necesidad, te doy gracias, Señor, por suplirla. Porque esta es una iglesia todoterreno, una iglesia que ve la fe, que ve la verdad de Dios. Los bendigo con armonía, paz, con sanidad, con cielos abiertos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor ahí donde está. Sí, démosle un aplauso a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su fidelidad. Y como somos esa iglesia todoterreno, que tenemos vida, y vamos a recordar la verdad, integridad, devoción y acompañamiento.